Más allá del hato de islotes donde Propetes echó ancla ayer al crepúsculo, un continente de nubes se alzaba sobre el Pacífico. El capitán Molineux asegura que presagian una tormenta y ha ordenado izar las velas de esta. El viento del este trae un olor a tierra, aunque la costa más cercana, las Islas Marquesas, deben hallarse a 300 millas. El doctor Henry Gouze afirma que solo es imaginación mía, como mis jaquecas, pero sé que lo huelo. No es tierra lo que percibo, sino el tiempo mismo, espeso como la sopa de tortuga que nos sirvieron anoche, cargado de frutos que aún no han nacido y pasados que ya están muertos. Este párrafo inaugura con su prosa decimonónica y presagios atmosféricos, nos establece los motivos centrales de esta obra: la interconexión temporal, la repetición de patrones humanos y la percepción subjetiva de la historia. La mención diciendo a futuros que aún no han nacido anuncia la estructura de la matrioshka temporal que es característica de esta novela. Para quien no me conoce y aún no se ha suscrito con nosotros, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de El Atlas de las Nubes, Cloud Atlas, de David Mitchell. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Este libro está compuesto por 6 relatos anidados, que abarcan desde el siglo XIX hasta un futuro post-apocalíptico. Cada historia es interrumpida a la mitad, excepto la historia central, que se cuenta completa, y luego se retoma en orden inverso, formando un tipo espejo narrativo. En la primera parte, o en el primer relato, nos habla del diario del Pacífico de Adam Ewing, más o menos en los años de 1850 en las Islas Chatham, donde nos cuenta la historia de un notario estadounidense que presencia la explotación de indígenas maroíes y descubre una conspiración a bordo de un barco. En el segundo relato nos habla titulado Cartas desde Settlen, más o menos en los años de 1931 y contada desde Bélgica, donde nos habla de un músico ambicioso que trabaja como amanuense para un compositor en decadencia y roba su obra maestra. En el tercer relato, viajamos a 1975 en California, nos cuenta sobre una periodista que investiga una peligrosa conspiración en una central nuclear vinculada con una corporación corrupta. En la cuarta historia, titulada El Calvario de Timothy Cavendish, relatada más o menos en el año 2012 en Londres, nos habla sobre un editor que huye de gángsters y termina encerrado en un geriátrico contra su voluntad. Este es un relato cómico más o menos. En la quinta historia, saltamos al año 2144 en Neo Corea, un país ficticio, con el título de El Oráculo de Somni 421. Y nos cuenta la historia de un clon que fue fabricada para servir en un futuro distópico y que se rebela contra el sistema y graba un manifiesto revolucionario. Y por último, para terminar estas 6 historias, saltamos al año 2321 en un Hawái de posibilización,
titulado Social Crossing and Everything After, donde nos habla de un pastor en un mundo primitivo que ayuda a una visitante de una sociedad tecnológica avanzada. Cada historia tiene ecos de los anteriores, ya sea un libro, una carta, una película, una leyenda. El estilo de escritura es de un mimetismo lingüístico, registros desde el inglés victoriano hasta el Pitwin post-apocalíptico. También tiene leitmotivs con la misma canción de Cloud Atlas Sextets que aparece en todas estas épocas. Y también tiene metáforas orgánicas con civilizaciones como especies en evolución y en extinción. Los temas principales es la eterna lucha entre los opresores y los oprimidos, la esclavitud, el colonialismo, el corporativismo, las distopías, también la transición de ideas a través del tiempo, como el arte, las palabras y los actos que resuenan en el futuro, la reencarnación y el trama, con algunos personajes que comparten un mismo lunar en forma de cometa, insinuando que son almas recurrentes. Y por último, uno de los temas que también se me hacen importantes es el lenguaje como un tipo de evolución o de degradación. Desde el inglés del siglo XIX hasta el dialecto post-apocalíptico de este futuro. En una perspectiva psicológica nos habla de sus personajes recurrentes, o sea que son almas que se reencarnan, pasando por la hibridación identitaria, la misma mancha de nacimiento en forma de cometa, como ya dijimos, los arquetipos transformados como el esclavista que se convierte en esclavo y la víctima que se convierte en verdugo. Hay un personaje que se llama Luisa Rey, de 1970 más o menos, que representa la paranoia creativa cuando nos dice: las conspiraciones son la verdad que nadie cree. Con Sovni 421 ya saltando al relato del año 2144, que representa la conciencia artificial cuando nos dice: morir es dejar de ser un eslabón. En la cuestión de la dimensión social o histórica, hay una crítica al capitalismo tardío con la distopía neocoreana cuando utilizan a McDonald's como gobierno, o sea, McDoom, con el consumismo genérico donde los fabricantes de humanos son clonados. Pasajes de la ecología política con el colapso civilizatorio, donde nos dice: la Tierra es un paciente terminal. Esta frase dicha en la historia del año 2321. Y las luchas del poder, como todos, ¿no? Del racismo colonial al clasismo genérico. Y cuando nos hace un pasaje que dice: el poder no es un medio, es un fin. Dicho esto por el personaje Sovni 421. Hablando de David Mitchell, él nació en Southport, en Inglaterra. Su infancia fue en Merseyside. Estudió una maestría en literatura comparada en la Universidad de Kent. Vivió 8 años en Hiroshima, por eso tiene esa influencia japonesa. Y fue diagnosticado con tartamudez severa, superada mediante la escritura. Sus obras clave son Ghost Rider, hecha esta en el año de 1999, si no me equivoco, y fue su primera novela polifónica. Number 9 Dream, esta escrita en el año 2001, que fue finalista del premio Booker, y de Von Klux, esta última escrita en el año 2014, que es de la misma mitología. Ha sido 2 veces finalista del premio Booker con su libro Cloud Atlas, del cual estamos hablando el día de hoy, y con Black Shroud Green, también, que ya hemos hecho alguna referencia, ya hemos hecho una reseña de ella, de esta novela en programas anteriores. Si quieres echarte un clavado y buscarla. Las influencias declaradas de David Mitchell han sido Italo Calvino con su libro Si una noche de invierno, Thomas Pynchot con su libro El arco iris de gravedad, y también de Haruki Murakami con su realismo onírico. El título musical de esta novela, de Cloud Atlas, viene de la pieza Cloud Atlas del mismo nombre, que es ficticia, inspirada en la ópera de Tristán and Isolde de Richard Wagner.
Hay una estructura matemática donde el patrón 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se utiliza como ondas concéntricas. También hay una adaptación cinematográfica hecha en el año 2012 por el mismo nombre, Cloud Atlas, dirigida por los hermanos Wachowski, con problemas obviamente para poder mantener toda esta compleja estructura. Hay lenguas inventadas como el Pidgin, que es un tipo de mezcla de inglés, marroquí y coreano, que esta lengua se habla en el post-apocalíptico. Hay conexiones ocultas donde todos los narradores aparecen como personajes secundarios y en otras historias también, O sea que habrá que poner mucha atención. En sus obras posteriores de David Mitchell, expande el universo interconectado con su título de Blown Clocks. Si ya lo leíste, me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios qué tantos de estos detalles encontraste de Cloud Atlas con el de Bone Clouds, y que pues pudieras poner aquí en los comentarios, para todos los que nos echamos un clavado también a leer los comentarios, que nos dejaras aquí a lo mejor ciertas referencias, ¿no? Para que, pues yo al menos no he leído de Bone Clouds, pero me gustaría mucho que tú pudieras dejarnos aquí en los comentarios y que pues nos animáramos a leerlo también. En otros autores, David Mitchell ha influenciado, como en Emily St. John's Mandel, con su libro Station 11, en cuestión de la estructura fractal, y en Colson Whitehead, con su libro The Underground Railroad, en la cuestión de la reinvención genética. En la cultura, David Mitchell ha influenciado, ha sido estudiadas sus novelas en cursos de narrativa no lineal en la Universidad de Iowa. Y también tiene influencias en videojuegos como Outer Wilds, con sus bucles temporales. Quien haya jugado este juego, pues nos pudiera, a lo mejor, complementar un poquito más sobre esto. Y bueno, en conclusión, para pasar a nuestra segunda parte, un poquito más minuciosa, vamos a decir que el Atlas de las Nubes es una sinfonía literaria sobre la eterna danza entre la opresión y la libertad. David Mitchell teje 6 siglos de historia humana en un tapiz donde cada acto de crueldad o de compasión se repite como una nota en una fuga musical. Y como advierte uno de nuestros personajes, solo el que ha cruzado todos los infiernos puede pedir nunca más y que suene cierto. Si te gusta lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que nos dejaras un like, que nos compartieras, pero sobre todo que te suscribas con nosotros. Ahora bien, si no te importan los spoilers, o ya leíste la novela y quieres complementar un poquito más, pues a continuación, después de la pausa, vamos a hacer un análisis un poquito más minucioso, como ya lo dijimos, un análisis más integral sobre toda esta obra, haciendo obviamente pasajes de la historia con spoilers, y por eso es por lo que es una advertencia. Si no te gustan los spoilers, te recomiendo que nos pongas pausa en este momento, que vayas a terminar la novela y que después regreses para que escuches y compares tus puntos de vista con lo que estamos hablando. Vale, te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien. Recuerda que si te vas, suscríbete antes de irte, y si te quedas, pues te espero después de este corte. Como ya dijimos, El Atlas de las Nubes de David Mitchell es una novela fragmentaria, son 6 historias interconectadas, con una estructura de matrioshka temporal de los años de 1850 al año 2321. Ganó el British Book Award y fue seleccionado para el Booker Prize. La estructura más o menos de esta novela, de estas historias, es que cada relato es un género literario distinto, vinculado con un tatuaje en forma de nube y en temas recurrentes entre lo que es la opresión, la reencarnación y la resistencia.
En la época de 1850 nos habla del Pacífico, en el diario del Pacífico de Adam Ewing, que es un diario de viaje. Nuestro protagonista es Adam Ewing, que es notario y tiene un tatuaje y también sufre de un naufragio. Luego saltamos a la época de 1931 en Bélgica con su título de Cartas desde Seldom, que es desde género epistolar, donde nuestro protagonista, que es músico llamado Robert Frobisher, nos habla de una partitura musical. Después saltamos a 1975 a California con el título La mitad de la vida de Louisa Rey, que se convierte en un thriller ecológico, donde nuestra protagonista principal es una periodista llamada Louisa Rey y nos habla sobre un reportaje nuclear. Saltamos al año 2012 en Reino Unido con el título El Calvario de Timothy Cavendish. Se convierte en una novela negra donde nuestro personaje principal, que es Cavendish, que es editor, nos habla de una película adaptada. Después saltamos al año 2144 en Neocorea, la Nueva Corea, donde el título de este capítulo, de esta historia, es El Oráculo de Sobnik 421. Pasa a tener el género de ciencia ficción distópica y nuestro personaje principal llamado Sobnik es una clon esclava y nos habla sobre una grabación holográfica. Y por último, para terminar nuestros relatos, saltamos al año 2321 en una Hawái apocalíptico, donde el título principal es Sholsha y lo que vino después. Este es un relato oral del pastor Satki que nos habla sobre un tipo de mito religioso. Las historias se interrumpen a la mitad, como dijimos, excepto la que está en el centro, que se cuenta completa, y luego se cierran en un orden inverso. En el Diario del Pacífico hay un pasaje que es importante, una cita que es esencial utilizar para poder entenderlo, donde dice: el débil son carne, el fuerte come. Nos habla de Adam Ewing, que descubre una conspiración de esclavitud en la isla del Pacífico. En el segundo relato hay una cita esencial que también quizás pueda resumir todo este pasaje, que dice: el Atlas de las Nubes es una pieza donde 6 solistas se ignoran, pero tocan la misma música. Aquí nos habla de Robert Frobisher, que es un compositor bisexual que trabaja para un genio enfermo llamado Vianian Ayres y que roba partituras. En el tercer relato hay una cita esencial también que dice: la verdad es siempre un agujero negro. Cuanto más te acercas, más te destroza. Aquí nos habla de la periodista que investiga una planta nuclear corrupta, inspirada en el libro de Los demonios de Dostoyevsky, que me gustaría mucho que si ya lo leíste también nos pongas aquí en los comentarios tus impresiones. En el cuarto relato, la cita esencial sería: la vejez es un naufragio donde todos gritan y nadie oye. Aquí nos habla de un editor anciano que es encerrado en un geriátrico por error. Es la sátira del envejecimiento. En el quinto relato, la cita esencial dice: saber que moriré mañana me hace sentir más viva hoy. Aquí nos habla de esta clon que es esclava en Neocorea y que descubre la verdad sobre la sociedad y se termina revelando. En el último relato, ya saltando al año 2321, la cita esencial para poder descubrir todo dice: el miedo es la bebida más fuerte. Cuanto más bebes, más sed te da. Nos habla de Sachri, que vive entre tribus que adornan a Sobnik como un tipo de diosa, y el demonio representa la tecnología perdida. Hay una metáfora central que dice: las nubes nunca son las mismas, pero siempre son nubes. Esto es un pasaje que nos dice David Mitchell sobre la reencarnación y que es importante a lo mejor en todo este contexto de géneros diferentes
estar abiertos a entenderlo, a escucharlo, a tratar de, pues quizás, no sé, vislumbrar un poquito de lo que fue nuestro pasado, de nuestro presente, de lo que estamos viviendo actualmente y dejarnos envolver por el futuro. El estilo y el legado de David Mitchell es un virtuosismo literario, ya que imita los estilos desde el diario victoriano hasta el dialecto post-apocalíptico. Como ya dijimos, hay una adaptación, una película hecha en el año 2012 con Tom Hanks y Halle Berry como personajes principales, que hace que se simplifiquen estas conexiones, que obviamente es muy muy complejo tratar de llevarlo a la pantalla, y que bueno, se hizo el intento, ¿no? Hay influencias de James Joyce con su estructura fragmentaria, y también del libro de George Orwell de 1984 con su crítica social. Y bueno, después de todo este rollo te preguntarás, ¿por qué habríamos de leerlo? Y te contestaré. Si te gustan los rompecabezas literarios, las historias que desafían el tiempo lineal o las reflexiones sobre la condición humana, esta novela, El Atlas de las Nubes, es una experiencia meramente fascinante. Eso sí, también, requiere atención para captar todos sus hilos invisibles. Mucha atención. Si ya leíste esta novela, me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios qué te pareció. Si viste la película de Tom Hanks, me gustaría también mucho saber qué calificación le das a esta novela en cuestión de la película, y qué te parece en cuestión del libro. Y bueno, ya para terminar nuestro programa el día de hoy, como lo hemos hecho en las últimas semanas, en el último mes, en todas y cada una de nuestras reseñas literarias, vamos a hacer este ejercicio de imaginación para podernos trasladar un poquito, o bueno, quedarnos en parte de lo que es la historia. Y bueno, vamos a leer en voz alta el primer pasaje, titulado Jueves 7 de noviembre, con lo que empieza el libro. Y para esto necesito entonces que hagamos este ejercicio de imaginación para que te ubiques en el tiempo y espacio. Imaginemos un océano de nubes visto desde 6 perspectivas simultáneas. En la primera de ellos, el barco del siglo XIX con velas desplegadas. En la segunda, un hotel Art Deco con una carta manuscrita en primer plano. En la tercera, una central nuclear de los años 70 con una periodista investigando. En la cuarta, un edificio futurista donde clones están mirando pantallas. En el quinto, una aldea posapocalíptica con un narrador junto a una fogata. En el centro, un libro abierto muestra estas 6 historias convergiendo en un torbellino. Marcas de nacimiento en forma de cometa conectan a estos personajes a través del tiempo, y al fondo, la luna llena lleva grabado: nuestras vidas no son nuestras. Si lograste hacer este ejercicio de imaginación y en tu mente poder capturar o poder tener todas estas imágenes, esto es lo que te espera si te animas a leer la novela. Si ya la leíste, déjame aquí en los comentarios qué te parece. Y pues nada, los dejo con estas últimas líneas del libro. Los muertos son muertos que han visto el fin de la guerra. Los vivos siempre estamos en ella. Si te gusta esta nueva forma de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Y a continuación vamos a leer en voz alta este párrafo inaugural de el libro El Atlas de las Nubes, de David Mitchell. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. El Atlas de las Nubes, David Mitchell. El diario del Pacífico de Adam Ewing,
Jueves 7 de noviembre. Más allá de la aldea india, en una playa desierta, me he topado con una serie de pisadas recientes. A través de las algas podridas, cocos marinos y bambú, las huellas me han llevado hasta su artífice. Un blanco con los pantalones recogidos y el chaquetón de marinero arremangado, la barba arreglada y un enorme gorro de castor. Tan enfrascado en cavar y tamizar la finísima arena con una cucharilla que solo ha reparado en mi presencia cuando lo he saludado a unos 10 metros de distancia. Es así como he conocido al Dr. Henry Gosse, cirujano de la aristocracia londinense. Su nacionalidad no me ha sorprendido. No digo que no pueda haber un confín tan remoto o una isla tan lejana como para pasar ahí una temporada sin tropezarse con un inglés, pero yo, desde luego, no los he visto en ningún mapa. ¿Acaso había perdido algo el doctor en aquella orilla desolada? ¿Podía servirle de ayuda? Tras decir que no con la cabeza, desató el nudo de su pañuelo y me mostró el contenido con evidente orgullo. «Los dientes, señor mío, son el esmaltado grial de la búsqueda que me traigo entre manos. Tiempo atrás, esta idílica playa era un salón de banquetes caníbales donde los fuertes se zampaban a los débiles. Los dientes los escupían, como hacemos nosotros con los pipos de las cerezas. Pero estas viles muelas, señor mío, se transmutarán en oro. ¿Y cómo?», se preguntará. Pues verá, un artesano en Piccadilly, especializado en dentaduras postizas para aristócratas, paga una generosa suma por los dientes humanos. ¿Sabe a cuánto está el cuarto de libra, señor?, confesé mi ignorancia. Pues no seré yo quien lo ilumine, señor. Se trata de un secreto profesional. Se dio unos golpecitos en la nariz. Señor Ewing, ¿conoce a la marquesa Grace de Mayfair? ¿No? Pues eso que se ahorra, porque es un cadáver con enaguas. Hace 5 años que esa bruja ensució mi buen nombre. Sí, señor, con unas acusaciones que me condenaban al ostracismo social. El doctor Gosse miró hacia el mar. Este aciago día dieron comienzo mis peregrinaciones. Manifesté mi compasión por las vicisitudes del doctor. Se lo agradezco, señor. Se lo agradezco de veras. Pero estas cuentas de marfil, dijo, agitando el pañuelo, son unos ángeles redentores. Permítame que le explique. La marquesa lleva dentaduras fabricadas por el susodicho médico. Las próximas navidades, cuando esta burra emperifollada tome la palabra de su baile en los embajadores, yo, Henry Gosse, me pondré de pie y declararé ante todos los presentes que nuestra anfitriona mastica con piños de caníbal. Sir Hubert, es de esperar, me desafiará. «Demuéstrelo con pruebas», rugirá ese mastuerzo. «O le exijo un desagravio». Y yo replicaré: «¿Pruebas, Sir Hubert? Yo mismo recogí los dientes de su madre en una escupidera de los mares del sur. Mire, aquí tengo más ejemplares». Y arrojaré esos mismos dientes a la sopera de la sopa de tortuga. Y ese, señor mío, ese será mi desagravio. Los plumillas de lengua viperina despellejarán a la glaciar marquesa en los ecos de la sociedad, y si la temporada que viene la invitan al baile de asilo, ya puede darse con un canto en los dientes. Le he deseado un buen día y me he despedido apresuradamente. Me temo que Henry Gosse está loco de atar. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y, sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?